Los datos que nos puede ofrecer el software del respirador, como digo, son datos globales o datos sobre tendencias y datos poligráficos con curvas de flujo, presión, fugas, etcétera, ¿no? Y obviamente lo primero es que el software nos permita identificar adecuadamente al paciente y esto, que parece algo muy obvio, pues es un campo en el que yo creo que hay una importancia cada vez más creciente y es que la identificación de estos pacientes y la creación de estas fichas de pacientes bajo los preceptos de la protección de datos deben permitir que se integren estas herramientas en tanto los sistemas de información de los hospitales como en los sistemas de las empresas proveedoras de servicios respiratorios domiciliarios, ¿no? La siguiente información que nos dan pues va a ser el cumplimiento y es muy importante esta información porque nos permite obtener información sobre el patrón de cumplimiento mucho más allá que simplemente las horas de uso del paciente, que nos lo podría dar un reloj, un contador horario, ¿no? El cumplimiento, además, siempre el paciente refiere un cumplimiento superior al objetivo, de ahí la importancia de objetivar este cumplimiento. Y como digo, el patrón también es muy importante. ¿Por qué? Porque puede permitirnos detectar enfermos con mayores requerimientos y permitir adoptar medidas como un segundo respirador, cambiar el tipo de ventilador o informar del pronóstico y tomar decisiones programadas. Nos da también información muy interesante como el porcentaje de respiraciones activadas por el paciente, ¿no? Y esto es información que nos dan prácticamente todos los software del mercado porque pues puede ser interesante detectar pacientes que somos capaces de capturarlos en frecuencia de rescate por ejemplo, es algo que vemos también en pacientes con ELA, que según va progresando la enfermedad, por la noche aumenta el porcentaje de inspiraciones controladas frente a las asistidas, pero también podemos tener casos en los que un porcentaje muy bajo no se deba a que el paciente se ha capturado en frecuencia de rescate, sino que el respirador no detecta los esfuerzos del paciente y está desacoplado. Sin embargo, en otras poblaciones, como por ejemplo en la población pediátrica, y este es un trabajo muy reciente, hay una discordancia muchísimo mayor. También se compara el IAH del software con el IAH de la poligrafía y la correlación es muchísimo peor, con valores de sensibilidad y especificidad para detectar ventilación patológica mucho más bajos. Esto se puede discutir luego un poco los motivos que pueden llevar a esto, pero el principal problema, que además esgrimen los autores, es que los cálculos automáticos que emplean estos equipos están basados en los sistemas de estadificación de adultos. Algunas de las limitaciones de estos software, como comentaba antes, pues siguen fallando con el cálculo de fugas. Hay una heterogeneidad muy importante en el procesado de la señal y en las frecuencias de muestreo y esto también puede influir en esa capacidad para detectar cambios, ¿no? También hay limitaciones técnicas, como en este estudio que acabo de comentar, 30 de 100 pacientes tenían corruptos los datos de la tarjeta y no era posible recuperar esos datos. Es decir, también la tecnología puede tener limitaciones en este sentido. Quizá, por concluir, el software de registro en el respirador es una herramienta muy útil que nos puede evitar el tener que hacer polisomnografías o poligrafías en casos en los que simplemente detectando los problemas más frecuentes, como son las fugas, nos puede permitir corregirlos y además nos evitaría el efecto laboratorio, pero tienen limitaciones que hay que conocerse, como la heterogeneidad en esa recogida de datos, en la detección de fugas. La mayor parte de los sistemas no tienen una adecuada validación clínica, que creo que es importante hacerlo, y no está validado y seguro que tiene condicionantes especiales, como he comentado antes, en población pediátrica. Aunque a veces hay cosas que no salen en el software del respirador y no debemos olvidar que al paciente hay que ver cómo se ventila e idealmente ver cómo se ventila en su domicilio, porque si no, pues no podremos ver cómo ha tapado la fuga de la mascarilla o cómo utiliza determinadas cosas como mascarillas puestas al revés para ventilarse si no somos capaces de ir a su casa y comprobar esa ventilación. Esto no sale en el software y conviene tenerlo presente.